Te doy la bienvenida a Yo soy el problema. Aquí no estamos para juzgar ni decidir quién tiene la razón. Las historias que leo son experiencias humanas contadas desde un solo punto de vista y no son la película completa. Este es un espacio para hacernos preguntas, reflexionar y aprender algo de nosotros en el proceso. Vamos con la historia de hoy. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Yo soy el problema. Mi nombre es Hannah Anda, yo soy psicóloga y psicoterapeuta cognitiva, conductual y contextual. Y esta es una sección dentro del canal en donde platicamos historias de la comunidad desde mi enfoque terapéutico. Si tú también quieres formar parte de esta sección del podcast, solamente envíame tu historia a podcast@myhealthymindproject.com. Va a estar apareciendo aquí en pantalla. Ahí yo estaré revisando las historias e iremos seleccionando algunas para que salgan dentro de esta sección. Y a ver, el día de hoy tenemos un tema que a mí me parece muy importante. Es uno de los duelos que más me llegan al consultorio y es uno de los duelos también menos reconocidos, que es cuando tenemos una relación con alguien que realmente no tuvo una etiqueta, no fuimos novios, no fuimos algo formal, sin embargo, dolió como tal. Entonces, a veces nos cuesta mucho reconocer este tipo de duelos porque decimos, si no fuimos nada, ¿por qué me dolió tanto? Y bueno, a lo largo de este episodio te voy a ir platicando de los casi algo, de cómo es que llegamos a vivir algo como lo que vive el chico que nos escribe aquí. Y nada, vamos a comenzar entonces con la historia de hoy, que le pusimos ¿Por qué me duele tanto si nunca fuimos nada? ¿Yo soy el problema? Y la historia comienza así. Te platico. Hace 2 años conocí a una chica, ella 25 y yo 23 años. Ella venía arrastrando una serie de problemas y decepciones amorosas con sus anteriores parejas. Cuando yo la conocí, resulta que ya había vivido con una pareja con la que, acorde a sus palabras, no concluyó en buenos términos. Ok, vamos a empezar con la introducción de la historia. Nos da un poquito de contexto. Él es un poco menor que ella tiene 25 años, él tiene 23 años y parece que ella ya trae una historia emocional que supongo que él la conoce porque ella se la contó. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y bueno, aquí leyendo que también ella ya vivió con alguien que no terminó en buenos términos, pues sabemos que ella viene en una experiencia relacional que ha sido un tanto complicada, que no ha sido muy sencilla de sobrellevar y que probablemente pudo haber estado hasta influyendo en cómo es que ella se relacionaba hasta el momento de conocer a este chico. Me llama mucho la atención cómo es que él comienza esta historia, porque sí, da el contexto de ella y yo, tantos años, pero me parece que da más contexto de ella. Esta chica viene de un contexto complicado y me da la impresión de que está tratando incluso de entender el comportamiento de ella a través del pasado amoroso que tenga. Pero eso es solo una idea, vamos a ver qué tal, qué más nos dice. Dicho esto, la forma en la que coincidimos fue a consecuencia de que nuestros jefes nos presentaron y cuando comenzamos a tratarnos todo iba bien. Sin embargo, yo no hacía mucho caso, dado que en ese momento yo no pensaba en tener pareja. En lo posterior, personas cercanas comenzaron a hablar de nosotros entre estas cosas que podíamos formar pareja y ella comenzó a coquetearme discretamente. Por un tiempo procuré no engancharme ni tomarme en serio tal situación. Ok, a ver, el primer encuentro ocurre en un contexto social y laboral muy importante, no romántico. En ese momento, pues él también nos está señalando que no tenía el interés en encontrar pareja, entonces eso también nos habla de su estado emocional inicial, probablemente estaba enfocado en otras cosas, estaba buscando otras cosas y a lo mejor no era su interés principal. Y me llama mucho la atención que la narrativa romántica la construye el contexto. Él no estaba pensando en algo en particular, pero los compañeros, el jefe, a lo mejor toda esta parte de los compañeros de trabajo fueron los que fueron poniendo las ideas de que algo podía suceder. ¿Cuántos nos hemos encontrado en esa situación? En donde realmente no estamos buscando algo, pero el contexto comienza a meter ciertas ideas de que hay algo ahí que pueda funcionar y entonces decimos, está bien, y si le pongo atención, y si empiezo a ver qué pasa, y nos empieza a despertar la curiosidad. Además, algo que sucede también mucho en este tipo de contextos es que buscamos aprobación. Entonces, si el tema de ella y yo se vuelve un tema de conversación, entonces cuando yo doy material, hay cierta escucha, hay cierta atención, me voltean a ver. Entonces, es algo que a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, también nos va afectando porque empezamos a ponerle más atención a este tema. Hay una parte en donde él dice, y ella comenzó a coquetearme discretamente, por un tiempo procuré no engancharme ni tomarme en serio la situación. Él interpreta
el coqueteo de ella. Y es importante recordar que en etapas tempranas, cuando estás conociendo a alguien, hay muchas conductas que pueden ser interpretadas como coqueteo, porque estamos en esta constante evaluación de la persona, estamos tratando de descifrar qué quiere, las expectativas, también qué podría haber por ahí en medio. Tal vez incluso él ya tiene ciertas experiencias previas con esta parte, entonces esto pues lo termina asociando con que creo que esto es lo que ella está intentando hacer, que es la parte de coquetear. Creo que es lo único que te podría decir de este punto. Vemos más bien el inicio de una dinámica. Empiezan a aparecer señales, empiezan a aparecer interpretaciones, empiezan a haber ciertas situaciones que envuelven el contexto y nada más. Entonces, vamos a continuar. Una vez suscitado esto, en Semana Santa de 2023, un jueves santo, al regresar de una comida, coincidimos en el elevador 2 veces. La primera no pasó nada, a pesar de que ella me dijo que quería besarme. La segunda vez que coincidimos se dio lo inesperado. Es decir, nos besamos y a partir de ahí comenzó mi verdadero calvario, porque con ese beso yo empecé a sentir mucha adrenalina y ganas de estar con ella. A la semana siguiente, ella habló conmigo y me dejó en claro que aún faltaba conocernos y mucho por recorrer. Yo no entendía esto dado que ella me daba señales de querer algo. ¿Qué significa para cada uno de nosotros un beso? Un beso suele ser un marcador relacional. En distintas culturas el beso puede significar algo diferente. Hay personas para las que un beso marca el inicio de algo que hay que desarrollar, que hay que construir. Hay personas para las que un beso puede significar una muestra de cariño, una muestra casual. Realmente el beso puede interpretarse para cada persona de distinta manera, dependiendo de la experiencia que tengan a nivel relacional. Y a ver, claro, digo, no sé si esta persona está en México, pero al menos en México y creo que también en muchos países de Latinoamérica, un beso sí suele interpretarse como una señal de interés romántico, pero hay una gran diferencia entre justamente que sea algo casual a que sea con la intención de construir algo más. Realmente el beso objetivamente no siempre implica el inicio de una relación, pero sí es cierto que psicológicamente puede marcar un antes y un después porque cambia la interpretación que le damos al vínculo. Luego menciona lo de la reacción de adrenalina. Esto me parece muy interesante porque cuando ocurre un evento inesperado y sobre todo un evento romántico inesperado, nuestro cuerpo va a reaccionar. Por acá en el canal nos encanta platicar acerca de que el cuerpo tiene muchas maneras de hacernos saber lo que está pasando. Entonces, claro que después de un beso donde pareciera que había ya como tensioncita previa, el elevador, el que pasó una vez que estuvieron solos y no pasó nada, pero como que se quedó ahí la tensión, volvieron a estar solos en el elevador, entonces probablemente ya traían arrastrando la tensión anterior. El cuerpo comienza a interpretar la situación como algo excitante. ¿Y qué habrá estado pasando con él? Probablemente se liberaron neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, y estos dos neurotransmisores aumentan el foco en la otra persona, aumentan nuestras sensaciones corporales, aumenta también la energía. Y por eso también hay muchas personas que a partir de un evento como este comienzan a pensar todavía más en la otra persona. Pero sobre todo es por la reacción que esto ocasionó en mi cuerpo. Muchas veces tenemos esta conexión de que si yo siento algo intenso es porque es intenso. Entonces, si yo tengo esta reacción corporal hacia la otra persona, es porque aquí hay algo. Por lo tanto, se fija todavía más mi atención en el otro. Otra cosa bien importante es que aparece la diferencia entre las acciones y el mensaje que le da. Porque está el beso, ¿no? Que ya vimos que hay una interpretación hacia el beso, pero también el mensaje es de, pero espérame, nos estamos conociendo, todavía falta un camino largo por recorrer, entonces, pues fue un beso, ¿no? Fue una situación, no sabemos si aislada, pero como que lo reduce a que fue una situación. Y recordemos que nuestro cerebro ama encontrar piezas del rompecabezas, entonces tratamos de hacer la asociación. Ocurrió un beso que para mí, en mi aprendizaje, en mi historia, significa tal, tal y tal, pero del otro lado me está diciendo que, pues, todavía falta mucho por conocernos, que ha sido un beso. ¿Cómo es que estas dos cosas hacen match? Y pareciera que aquí un beso automáticamente nos lleva a algo más y en la historia la otra persona no es así. Entonces estamos tratando de encontrar cuál es la congruencia entre la experiencia que acabamos de vivir
y el hecho de esperar. ¿Y qué pasa? Esto nos envuelve todavía más en la situación porque nos engranamos en encontrar por qué si me dijo esto, pasó esto, por qué si pasó esto, me dijo esto. Ahora, él menciona que no entendía la situación porque percibía señales de interés. Sí, el beso para él fue una señal de interés romántico entonces. Y bueno, en psicología hablamos de que hay ambigüedad relacional, que hay relaciones donde existe una ambigüedad muy evidente. Y esto sucede cuando si hay cercanía, si hay atracción incluso, pero las expectativas del vínculo no están claramente definidas. Y esta ambigüedad puede generar muchísima incertidumbre, sobre todo cuando cada persona está interpretando la relación desde un lugar distinto. Y si alguien por ahí se está identificando con esto, si dice, sí, es que yo también he sentido algo muy intenso con una persona que a lo mejor yo todavía no terminaba de conocer o donde sí todavía nos faltaba un camino pues largo de ir viendo qué quería cada persona, te preguntaría, ¿te estabas enamorando realmente de la persona? ¿El enganche tú crees que realmente era con la persona o con lo que viste que eres capaz de sentir con esa persona? Porque a veces también nos gusta mucho lo que podemos llegar a experimentar, lo que podemos llegar a sentir. Continuamos. No obstante, se cruzaron muchos factores en donde varias personas hablaron conmigo y me hicieron ver que ella no me convenía, e incluso me contaron que no era la persona adecuada para mí. Posteriormente, entré en una desilusión total y decidí irme alejando poco a poco por un lapso de 5 meses. Eso me pesó mucho, aunque no lo creas, me sentía muy confundido. Tiempo después, cuando sentí que ya me estaba estabilizando, ella volvió a retomar su antiguo patrón de buscar una coincidencia conmigo. Y unas semanas antes de concluir el año, volvió a buscarme y a coquetear. Entonces decidí acompañarla al elevador y volvió a suceder. Otra vez nos volvimos a besar. Pero en ese momento me volvió a decir ella misma que no me convenía. Me volví a desilusionar y entré en un periodo de desestabilidad emocional y de depresión, pues sentí que no valía nada. Ok, eso es lo siguiente que nos cuenta en la historia. No sabemos si hubo algo más dentro de ese tiempo que, que se alejó o qué fue alejarse, pero bueno, parece que también el contexto comienza a hablar y a opinar acerca de lo que está pasando. Y es muy curioso porque primero el contexto le echa leña al fuego de sí, 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 y ustedes, y enamórense, y júntense, y todo, pero luego el mismo contexto es el no, pero es que no se conviene, no, pues es que no es la indicada para ti. Entonces, el contexto está actuando conforme a lo que ve y funciona, pero no realmente respecto a conocer a dos personas. Híjole, el entorno, y seguramente por aquí varias personas lo han vivido. El entorno sí tiene la capacidad de influir en la percepción que tenemos de un vínculo. Entonces, al momento en el que le empiezan a decir, ella no te conviene, ella no es para ti, definitivamente comienza a afectar la manera en la que ve sus relaciones. Y a esto hay que sumarle que él ya venía confundido, ¿no? Con lo que había pasado, del elevador, los 5 meses de tratar de alejarse. Él ya traía una incertidumbre con esta relación y si el entorno comienza a alimentar esa incertidumbre, pues claro que refuerzan la sensación de duda. Por otro lado, tenemos su decisión de tomar distancia durante estos 5 meses. Y tal vez esa estrategia no nos describe para qué es, pero puede ser y puede servir. Muchas personas lo utilizan para regular emociones intensas, cuando sienten que a lo mejor ya se están involucrando mucho con un tema, que tal vez ya se están enganchando lo que consideran de más o que lo que están sintiendo es demasiado intenso, entonces llegamos a querer alejarnos un poco de la situación, a veces para tener más perspectiva y a veces para dejar de sentir. Y a ver, no recuerdo si sí, se sentía muy confundido durante este tiempo, incluso en ese lapso de los 5 meses. Esto quiere decir que muy probablemente seguía pensando en la situación y no sabemos si todavía seguía recibiendo ciertos mensajes mixtos del otro lado. Y por último, pues habla de que ella vuelve a buscarlo, ¿no? Como a encontrar estas coincidencias entre ellos hasta que él cede ante estos intentos y otra vez se encuentran en el elevador, se besan y pues se reabre el ciclo emocional. Es muy curioso porque parece que retomamos en donde lo dejamos y decimos, bueno, pues si me alejé un tiempo precisamente para intentar no sentir todo esto que estaba sintiendo, porque parece que lo estoy sintiendo de nuevo y con la misma intensidad incluso.
porque el ciclo realmente se queda en pausa. Se queda en pausa en lo que nos alejamos de él, pero siguen habiendo estas confusiones, esta incertidumbre, y cuando vuelve a pasar esto, se reactivan todas las emociones de la vez pasada porque está pasando exactamente lo mismo. Cuando la cercanía, cuando la tensión, cuando las señales de interés aparecen de manera intermitente, le llamamos refuerzo intermitente. Quiero recibir ese algo que yo sé que puedo llegar a recibir de vez en cuando. Entonces seguimos enciclándonos, intentando llegar a esos focos o a esos puntos de refuerzo que a mí me gustan, que en este caso sería la atención de ella, la cercanía o las señales que podría llegar a dar de interés. Él quiere volver a replicar estas señales de ella, porque claro que estas señales se sienten bien, esta atención, esta cercanía se siente bien. Entonces nos mantenemos en el ciclo tratando de replicar lo que sé que la otra persona es capaz de dar. Y como es un estire y afloje, es decir, hay cercanía y luego hay rechazo, hay cercanía y hay rechazo, con el rechazo yo sé que después puede venir la cercanía. Entonces, en la cercanía no estoy 100% ahí porque estoy esperando el rechazo y en el rechazo estoy esperando la atención que nos hace volver. Entonces, esto es lo que también muchas veces nos engancha en este ciclo. No terminamos ni de estar completamente dentro de la situación, ni de salir completamente de ella. Y si te fijas, también vuelve a aparecer lo del mensaje mixto, porque él menciona que se besan y que al mismo tiempo ella le dice, no, pues es que no te convengo. Entonces, de nuevo, nos falta una pieza en el rompecabezas que es esta acción, pero luego están estas palabras o este mensaje. ¿Cómo es que ambas cosas pueden coexistir? Muchas veces eso no nos hace sentido. Seguramente también lo que empezó a pasar mucho con él es que empezó a meterse mucho dentro de la cabeza de ella o querer meterse dentro de su cabeza. Pero entonces, ¿ella qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Qué significa para ella? ¿Le importa? ¿No le importa? Como querer adivinarle mucho porque no logra encontrar esta pieza en medio de la que estamos platicando. Y al final él termina con que siente como si no valiera nada. Y esto me parece muy fuerte porque quiere decir que torna la situación hacia él. Quiere decir que como yo no encuentro esta piececita, lo único que puede estar pasando o la única explicación que encuentro, que es la pieza que yo dibujé y que yo emboné a fuerzas en ese rompecabezas, es hay algo mal conmigo. Hay algo mal conmigo, yo no valgo nada, yo no valgo la pena y por eso se pueden hacer este tipo de cosas conmigo. Hay muchas personas incluso que pueden interpretar el rechazo o la distancia como si fuera una evaluación personal, como en el momento en el que yo hago algo mal, entonces la otra persona toma la decisión de irse o incluso no soy suficiente como para que el otro se quede. Entonces, el rechazo, el distanciamiento tiende a hacer algo que dependiendo de nuestra historia nos refleja nuestro propio valor. Y me parece muy fuerte porque observa cómo es que algo que puede ser tan fuerte para él podría simplemente significar incompatibilidad entre dos personas. Tal vez ella no sabe cómo decir que quiere algo casual, por ejemplo, y para él una situación casual no es una opción, porque a lo mejor no ha sido su experiencia, ¿no? No sabemos. Pero puede ser que simplemente sea cuestión de incompatibilidad, pero dependiendo de la historia que cada quien, y como es algo que no se ha hablado, la interpretación es completamente distinta. Y a ver, yo aquí, viendo otra vez el párrafo, creo que te preguntaría, ¿lo que más te afectaba era la relación en sí o la sensación de no entender qué lugar ocupabas para ella? Durante el tiempo que la tuve en mi cabeza, reconozco que fue lo peor que pude hacer. Ella no merecía mi atención y era algo que buscaba. Adicional a esto, me enteré que yo no era el único a quien ella buscaba. Aquí te voy a introducir un concepto, el de la rumiación, lo hemos platicado en otros videos, pero nos está hablando de que pensaba mucho en ella en bucle. A eso se refiere con que la tuvo en su cabeza. La mente vuelve y vuelve y vuelve al mismo pensamiento y lo curioso es que vuelve y vuelve y vuelve a la misma situación con la misma información que ya tiene. Entonces simplemente ha estado pensando en lo mismo. Y a ver, claramente esto no es porque él quiera, no es que él esté buscando rumiar con ella o estancarse en este bucle de pensamiento, pero recordemos que la mente también intenta recuperar el control buscando explicaciones, intenta buscar la pieza que falta y si no, te dibuja una nueva. La mente no puede con la sensación de quedarse con un círculo vacío. Algo que también me llama la atención es que
tiene la percepción de haber sido buscado por atención. Entonces, esto termina haciendo que se sienta usado de alguna manera. La otra persona me usó para sus propios fines, para lo que necesitaba en ese momento, para satisfacer una necesidad emocional del momento, y la persona que terminó siendo afectada por ello fui yo. Entonces entra una mezcla entre probablemente culpa, castigo, enojo, porque incluso él se lo dice a sí mismo, fue lo peor que pudo hacer, fue lo peor que pude hacer, porque, no debí de haber pasado tanto tiempo pensando en ella. Pero a ver, cuando tú te fuerzas a no pensar en algo, lo piensas más. Es como el ejemplo que te he dado muchas veces del patito rosa. Si yo te digo: "No pienses en un patito rosa", ¿en qué es en lo que acabas de pensar? Si tú te dices: "No tienes por qué dedicarle tanta energía, no pienses en esta persona", es en lo que más vas a pensar. Y no porque estés buscando pensar en ella, sino porque estás reforzando la idea de no pensar en algo, y la idea de no pensar en algo es pensar en ese algo. Y la última parte nos dice que, al parecer, él no era la única opción. Entonces, esto, pues, genera una sensación de desilusión, de pérdida de exclusividad. Incluso, recordemos que, al parecer, para él el beso sí significa formalizar algo, ¿no? Como crear algo. Entonces, la pérdida de la exclusividad es un abrir de ojos de nuevo, es un quitar el vendaje a esto no era nada que construirse. Esto fue una situación aislada que estaba sucediendo con otras personas al mismo tiempo, pero destruye la imagen de lo que probablemente yo estaba construyendo en mi mente que podía pasar con esta situación. Y yo te preguntaría, ¿te duele haber pensado tanto en ella? ¿Realmente crees que eso es lo que más te duele? ¿O haber descubierto que mientras tú intentabas entender la situación, entender la experiencia que estabas teniendo con ella, entender la relación entre ustedes, ella podía estar viviendo esta interacción de una manera muy distinta e incluso con otras personas? Continuemos. A todo esto, debo hacer la observación de que era celosa conmigo a pesar de que no éramos nada. Sin embargo, me enteré por varios conocidos cercanos que hacía una serie de caras y gestos cuando ella me veía con mis amigas y amigos, en especial con mi mejor amiga. Muchos me hicieron hincapié de que esas actitudes eran cuestión de caprichos, o sea, ella no me quería, solo buscaba mi atención. Esto es complejo porque no hay una etiqueta formal entre ellos, pero hay actitudes de como si lo fuera, pero no desde este lado de la responsabilidad en la relación, sino desde el lado de lo que espero de ti. Hay expectativas hacia él en el tema de las relaciones que tiene, cómo se vincula, la atención que da, pero no es recíproco eso que se está esperando de él. Y tú dirías: pero ¿por qué ella podría estar celosa si no son nada? Porque los celos siempre cumplen una función, ¿no? Y en este caso, si las amigas, si la mejor amiga simbolizaba una pérdida de atención o de conexión de él hacia ella, entonces ahí están los celos. Está disminuyendo un grado de atención que yo suelo tener de él, y pues eso no le gusta a nadie. Entonces, de alguna manera, los celos aparecen como esta alerta de me están quitando algo que a mí me gusta obtener de ti. Y a ver, de lo que interpreto aquí también, él no describe haber observado esas acciones por sí mismo, sino que el entorno se lo cuenta, el entorno le dice que eso es lo que está pasando, que eso es lo que están viendo. Y ay, esto es bien complejo porque así como él podría estar recibiendo toda esta información acerca de ella podría estar recibiendo información acerca de él, o el contexto podría estar interpretando distintas acciones de acuerdo a lo que ellos creen, a su aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante que estas dos personas lo hablen en algún punto. ¿Qué esperas? No, pues sabes que yo nomás quiero algo casual. Ah, perfecto, no va conmigo. O, ah, perfecto, lo podemos tener, pero entonces esas actitudes de celos o de esperar que te corresponda cada vez que buscas atención, pues no lo vamos a poder manejar de esa manera. Pero no están hablando. Y en el momento en el que no están hablando de estas cosas que están pasando en medio, los otros entran, los terceros entran y empiezan a llenar esos huecos de información que él no tiene. Y otra cosa es que hay gestos, miradas o actitudes, a lo mejor aquí no hay alguna en específico que nos estén mencionando. Sí dice que, por ejemplo, tienen más que ver con su mejor amiga, pero sabemos que los gestos, que las miradas, que las actitudes pueden tener muchos significados distintos. Entonces, tenemos que cuidar mucho, no estar interpretando de más, y por eso es que buscamos siempre hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás buscando?
coincidimos, no coincidimos, para partir de ahí tomar una decisión. Yo me imagino también que algo que estuvo bastante en su mente era la pregunta de, ¿esta persona realmente siente algo por mí o solamente me busca por la atención que le puedo dar? Y esa idea es muy fuerte, entonces como que nos quedamos en este limbo de no resolverla. La situación se salió de control cuando tuve problemas con mi mejor amiga por haber salido detrás de mí casi algo cuando concluyó un evento que tuvimos. En ese mismo escenario, cuando hablé con mi casi algo, me volvió a reafirmar que no querían nada conmigo, que yo no era el perfil que ella buscaba. Esas palabras me quebraron por dentro. Después de todo eso, recibí como a los 50 minutos un mensaje de mi casi algo en donde me reclamó por problemas que tuvo y me dijo, no me vuelvas a dirigir la palabra, más que para una cuestión meramente importante. Ahí me quebré y lloré. Ok, aquí ya aparece una reafirmación directa de rechazo y creo que ya ha habido rechazo en otras ocasiones. No soy lo que buscas, no te convengo. El no te convengo está complicado porque a lo mejor es un, híjole, no te convengo, no quiero hacer nada al respecto para convenirte, y el otro a lo mejor es, pero bueno, si se trata de mí, de que no me convienes a mí, no pasa nada, ahorita buscamos cómo solucionarlo. Pero aquí ya a lo mejor llegó un punto en el que ya el rechazo es directo. No me busques, no me hables, no quiero nada contigo. Y para él esto significa dos cosas: la pérdida de la posible relación, porque siempre nos quedamos en este limbo de lo que puede ser, de lo que puede ser, de lo que puede ser, y al mismo tiempo la sensación de su propia evaluación personal. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no soy? Ella menciona perfil. ¿Por qué no soy tu perfil? ¿Por qué no soy eso que buscas? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito construir? ¿Qué hay de malo conmigo? Y no sabemos si él a lo mejor conoció a las otras personas con las que ella también se está involucrando. Entonces también puede ser que haya aparecido la comparación con otras personas, que tiene el otro que yo no tenga, y se vuelve una situación mucho más personal de autopercepción y evaluación. También vemos que pues esto ya comienza a afectar otras áreas de su vida, en este caso la relación con, me parece que es su mejor amiga. Sí. Entonces, está ocupando mucho espacio mental, mucho espacio físico, mucho espacio emocional, y eso termina haciendo que las decisiones alrededor de esa persona generen tensiones con otros vínculos cercanos, ¿no? Porque a lo mejor hay unas personas que ya están muy cansadas de escuchar la misma historia, que ya le dijeron, oye, ya te dijo que no, o a lo mejor de distintas maneras, pues ella misma te ha dicho que no, no es la persona para ti, entonces entiéndelo. Y el hecho de ver que a lo mejor le pone más importancia a esta relación que a las relaciones que sí lo eligen, porque eso es bien importante, genera enojo. Entonces esto terminó creando la fricción entre él y su mejor amiga. Hace un tiempo, en otro episodio, yo les hablaba de que la sensación de rechazo activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Entonces, cuando él dice que sintió que se quebró por dentro, realmente es así. Es un dolor físico y emocional súper intenso, porque él está atravesando una situación de rechazo muy compleja. La reacción emocional, pues, es una respuesta muy humana al rechazo. Entonces, lloró, tal vez se desahogó, necesitó un momento, y bueno, llorar también es súper comprensible porque está reaccionando ante esta situación de rechazo en donde se perdió una expectativa, en donde está sintiendo mucho dolor y en donde hay mucha confusión acumulada en la relación, que de alguna manera también se está liberando hasta cierto punto porque ya lo dijo con todas las palabras: no, no quiero nada. Y aquí yo te preguntaría si lo que más te dolió, o lo que crees que más te dolió, fue perder la posibilidad de una relación con ella o sentir que no era suficiente para ella, porque esto también nos da mucha información acerca de tu estado interno, de qué es importante para ti, de cómo estás tú, de cómo está tu propia autopercepción y tal vez qué necesitamos trabajar. Pasaron como 4 semanas y me encontraba deprimido por haber tenido problemas con mi mejor amiga. Yo estaba roto por dentro. Afortunadamente, mi mejor amiga y yo pudimos hablar y la recuperé. Y agradezco a Dios y a la vida por eso. Me parece que es una persona que le da mucha importancia a sus relaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de la mejor amiga, pero también compañeros de trabajo, esta chica, el casi algo. Me parece que es una persona que dirige su atención a sus relaciones, que se enfoca en ellas, que les da importancia, que les da valor. Y entonces también por eso es que las opiniones de todos le comienzan a pesar mucho. Hay una gran diferencia entre que tú valores una relación que tienes en tu vida y que estas relaciones tengan
la última palabra o bien una palabra muy pesada dentro de tus decisiones, y eso es muy importante evaluarlo. Vemos también que si es una persona capaz de hablar, de aclarar, de recuperar, me parece que han de haber tenido alguna conversación para poder solucionar este conflicto, y muestra esta capacidad también de reparar vínculos, y es una habilidad emocional que ayuda a reconstruir también la seguridad y la estabilidad después de momentos difíciles. Me imagino que también le dolió mucho porque cuando estamos atravesando por situaciones como esta del casi algo, el contexto también se vuelve muy importante para poder sostener la incertidumbre. Entonces, su mejor amiga seguramente también era uno de sus factores protectores más importantes. En cuanto a mi casi algo, a finales de julio se le empezó a pasar el enojo y volvió a buscarme y coquetear. Tan es así que un día me saludó y me dejó marcado el labial. Yo comencé a portarme indiferente, hasta que un día ella me envió un mensaje reclamándome mi distanciamiento y actitudes. En ese momento hablamos por teléfono y nos dijimos muchas cosas, pero principalmente le expresé cómo me sentía. Hablamos, excelente, y acto seguido ella me propuso comenzar de nuevo, para lo que yo me quedé pensando. Ella me dijo, no pasa nada si no me respondes ahorita. En ese momento colgué y nunca más volví a decirle nada, hasta el día que me despedí definitivamente de ella para siempre. Mismo ciclo, lo que puede despertar mismas emociones. Es el mismo patrón de acercamiento que ya hemos visto en otras ocasiones, en donde hay distancia, luego un acercamiento, confusión nuevamente, se dicen muchas cosas, por fin hablan. A lo mejor esto funciona como un desagüe para todo lo que había él experimentado, sentido, y pareciera que el otro lado es como, bueno, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada, empecemos de nuevo, pero para el otro lado, esto es muy invalidante, porque es ay, y todo lo que acabo de pasar los últimos meses, y todo lo que acabo de sentir, y todo lo que acabo de cargar, es un yo no estoy dispuesto a empezar nuevamente sin que probablemente haya una reparación del daño, haya reconocimiento de lo que pasó, hayan acuerdos para que esto funcione. Entonces no puede ser un borrón y cuenta nueva. Y aquí es donde él decide cortar ya la relación. Creo que aquí también aparece algo diferente en su comportamiento, que es la distancia que él menciona, o la indiferencia. Ya a lo mejor tratando de protegerse emocionalmente, ya se dio cuenta de lo que puede perder, que le ha costado relaciones, que le ha costado su seguridad, que le ha costado su tranquilidad, su estabilidad. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Ya me necesito proteger un poquito más, y empieza a poner esta distancia. El otro percibe el cambio en esta dinámica, entonces pues busca esta reparación del vínculo, como de, a ver, vamos a hablar, vamos a ver qué está pasando. Y él también dice, ¿sabes qué? Pues no va a funcionar. No se lo dice tal vez en ese momento. Ella le dice, sabes que piénsalo, a mí como para no dejar probablemente, ¿no?, que las emociones sean las que decidan, pero pues él decide tener una respuesta silenciosa. El silencio, eso es bien importante, el silencio también es una respuesta. No contestar, ya no retomar vínculos, ya no retomar conversaciones, también es una respuesta de hasta aquí llegué, este es mi límite y esto es lo que yo puedo ofrecer. Y aquí lo importante también es poder diferenciar si esta despedida fue un acto de resignación, de "Ah, ya vi que no vas a cambiar, entonces aquí la dejamos", o si también fue una forma de empezar a cuidarse emocionalmente, de decidir ahora él, porque pareciera que antes la otra persona decidía, por así decirlo, hacia dónde iban las cosas, cuando se reactivaban, cuando se cerraban, y aquí ya él tomó su responsabilidad de decir, yo también decido hasta dónde quiero que este ciclo se continúe repitiendo. Postdata, reconozco que cometí errores, pero al final pude levantar mi ánimo y continuar con mi vida, gracias a mis amigos cercanos y a la terapia. Ojalá puedas relatar mi historia. Saludos. Muchísimas gracias por enviarnos tu historia, y ahora sí vamos a platicarla desde el enfoque terapéutico, brindarte 3 herramientas que creo que te pueden funcionar a ti y a las personas que nos están viendo en este momento, si se sintieron identificadas con lo que acabamos de platicar. Entonces, en general, ¿qué vimos dentro de esta situación? Hay un vínculo ambiguo, una relación que nunca se terminó de definir, hubo cercanía, hubo atracción, hubo gestos, hubo besos, hubo tensión emocional, pero nunca hubo claridad ni acuerdos sobre de qué trataba la relación, o sea, hacia dónde iba la relación. Y cuando esto ocurre, nos enciclamos en la pregunta de ¿qué significaba yo para la otra persona? Y recordemos que cuando el cerebro no tiene una respuesta clara para este tipo de preguntas, es cuando aparece la rumiación, la idealización del vínculo, la interpretación de señales,
y también la búsqueda de coherencia entre las acciones y los mensajes que se dan. Y aquí le vamos a reconocer que hizo algo que muchas veces cuesta muchísimo, que es que puso un límite y salió de la dinámica. Se dio cuenta de que terminar esta dinámica dependía de él, porque la otra persona aún no estaba dispuesta a terminar la dinámica. Cuando yo veo que el otro no está dispuesto a terminar con esta dinámica, entonces yo también recuerdo que tengo la responsabilidad de decidir si esto sigue siendo sostenible para mí o no. Y esto no significa que llegó a un punto de hartazgo en el que ya no le dolía, probablemente le seguía doliendo, pero reconoció que el patrón se repetía, se repetía, se repetía y que probablemente iba a volver a repetirse. Y en esta historia también lo que veo es que hay muchas cosas que duelen, no es únicamente el rechazo, sino que también es la intermitencia, esta cercanía seguida de distancia, la tensión seguida de negación, como que esta intermitencia tiene muchos mensajes en medio que de acuerdo a su historia de aprendizaje también pudo haber interpretado de muchas maneras. Y aquí algo que yo les quiero mencionar, sobre todo a las personas que están pasando por algo así, es que el hecho de que tú sientas muy intensa esta relación no significa que sea una relación profunda. Significa que es una relación que se siente intensa porque la incertidumbre intensifica la experiencia emocional que estás teniendo. Entonces, el hecho de que sientas un montón de maripositas no necesariamente es sano. A veces es ansiedad por un vínculo que se siente completamente inestable. Ahora sí, 3 cosas que trabajaría contigo. Número 1, diferenciar la atracción de la disponibilidad emocional. Es una realidad que una persona puede generar muchísima química o intensidad emocional y aún así no estar disponible para construir una relación clara. Entonces, nuestra tarea aquí sería crear indicadores de disponibilidad real para que tú puedas protegerte en el momento en el que tú quieras crear algo e identificar si la otra persona lo quiere o no. Además de que, a ver, la conversación es súper importante como para poder tener esta claridad, pero hay personas que te van a decir que sí y que sus acciones demuestran lo contrario. Entonces, por eso también es bien importante que tú tengas tus puntos claves para identificar si esta persona y tú van por el mismo lugar. Cuando alguien realmente quiere construir algo claro contigo, ¿cómo se ve su comportamiento de forma consistente? Pregúntatelo. La persona que realmente quiere estar contigo, ¿cómo se ve su comportamiento de forma constante? ¿No? A veces sí, a veces no, constante. ¿Qué señales podrían distinguir una atracción momentánea de la intención real de la construcción de una relación? Te lo puedes preguntar. Puede ser que tal vez yo me doy cuenta que cuando esa atracción momentánea hay intermitencia, a lo mejor no hay mucha constancia. También observo que es para fines más físicos, que hay exigencias, pero tal vez no hay reciprocidad. A lo mejor ahí hablamos de atracción, no hay compromiso, no hay acuerdos, no se siente recíproco. Y si una relación se mantiene en ambigüedad por mucho tiempo, ¿qué tipo de información te estaría dando eso? El ahorita no es un no, el tal vez después es un no. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar cuáles son nuestros nos y cuáles son nuestros sís. Un sí para mí es la palabra tal cual, los compromisos, la reciprocidad, pero cualquier cosa que no sea eso es un no. Cualquier limbo que haya entre eso y un no claro es un no, porque al final no se ve la disposición, el interés o la apertura para construir lo mismo que yo estoy dispuesto a construir. Después tenemos separar el rechazo de la identidad personal. El rechazo no define tu valor personal, pero tal vez eso es algo que aún nos pueda costar identificar. Y aquí tenemos que amplificar qué puede significar el rechazo. Puede ser preferencias, compatibilidades, momentos de vida distintos, cualquier otra cosa que no necesariamente tenga que ver con tu valor. A veces es más sencillo pensar que se trata de ti, que se trata de tu valor, porque de esa manera si yo cambio algo, entonces me vas a elegir. Y como quiero que me elijas, entonces pues voy a entrar en este jueguito de qué puedo cambiar yo. Pero entonces para eso tengo que asumir que yo soy el problema. Entonces yo te preguntaría, ¿qué parte de ti interpretó ese rechazo como una prueba de tu valor personal? Hay una parte de ti que aún considera que los demás pueden ir definiendo qué eres, qué no eres, si vales, si no vales. ¿Esto realmente comienza con esta persona o ya tenías cargándolo desde hace tiempo atrás para identificar si estos patrones de inseguridad y baja valía personal
vienen desde antes o si comienza con esto. Y tercero sería identificar los patrones que te enganchan emocionalmente. Queremos identificar qué parte de esta dinámica fue la que a ti en específico te atrapó tanto. La incertidumbre y como querer resolver la incertidumbre y a lo mejor incluso ver la situación como una oportunidad para probar tu valor, la posibilidad de crear algo, la posibilidad de enamorarte, de tener experiencias bonitas y engancharnos con lo que pudo ser, la expectativa de ser elegido o la necesidad de cerrar algo que quedó abierto. Esto no puede quedar así, no puede quedar en el limbo, entonces tiene que cerrar y por eso abrimos y abrimos y abrimos o continuamos la dinámica cuando la otra persona reaparece en una intención por cerrarlo bien. Entonces, ¿cuál de estos crees? O si tú ves uno más, también puede ser, pero ¿qué crees que fue lo que te hizo engancharte con esta situación? ¿Qué era lo que realmente buscabas obtener de esta relación? ¿Qué parte de ti seguía esperando que esta historia cambiara? Si esta relación hubiera sido clara desde el inicio, ¿habrías invertido la misma energía emocional? ¿Y qué crees que habría dicho de ti que esta relación funcionara? Porque tal vez estábamos buscando precisamente que funcionara porque nos gustaba lo que eso podía decir de uno mismo. Son ideas, entonces lo importante aquí es explorarlo. Tal vez la pregunta no es si eres el problema. Tal vez la pregunta aquí es, ¿qué parte de ti estaba esperando que alguien que no podía elegirte finalmente le hiciera? Y listo, esta fue nuestra historia del día de hoy. Muchísimas gracias por enviármela, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicarla con la comunidad. Cuéntenme por ahí si alguien se reflejó en esta historia, si alguien le hizo sentido, si alguien encontró incluso similitudes con algo que ha vivido. Me encantaría leerles. Creo que este es el espacio para hacerlo. Me gusta mucho esta sección porque es la sección que más se presta para poder comentar nuestras experiencias y retroalimentarnos y platicarlo como si estuviéramos en un grupo de personas que hemos vivido cosas similares y comentar nuestros aprendizajes. Entonces, agradecería mucho que nos dejaras por acá tu comentario. Recuerda que si nos quieres mandar tu historia, puedes hacerlo a podcast@myhealthymindproject.com y te agradezco muchísimo por haberte quedado el día de hoy a ver el episodio conmigo. De verdad significa mucho que dediques tu tiempo a aprender sobre estos temas. Espero que te lleves ideas muy valiosas de este espacio, que te haya servido para entenderte un poquito mejor, para llevarte herramientas que puedas aplicar en tu día a día o platicarlas con personas a tu alrededor que estén viviendo una situación similar. Y nada, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más y nos vemos el próximo domingo de Yo Soy el Problema. Adiós. Tal vez la pregunta no es si eres el problema, tal vez es desde dónde estás actuando, desde el miedo, desde el amor o desde una herida que todavía duele. Gracias por darte este espacio de reflexión. Nos escuchamos en el próximo Yo Soy el Problema.